Sí, tenemos los siguientes problemas de vectores. En el primer problema dice, dado el vector 2, 5 y el punto inicial 1, 2. Entonces me piden determinar el punto final. Sabemos que la forma componente de un vector está dado por la siguiente ecuación. El vector es igual al punto 2 menos el punto 1 y el punto 2 menos el punto 1 del eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el valor de vector es igual al valor del punto final menos el punto inicial y el punto final menos el punto inicial en el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos ahora las ecuaciones de la siguiente manera. Es decir, igualamos x2 menos 1 igual a 2 y y2 menos 2 es igual a 5. Y lo que hacemos es un simple despeje. Ese que está negativo pasa a positivo, entonces sería más 1, y el otro también que está negativo pasa a positivo. Lo que hacemos es sumar, x2 vale 3 y y2 vale 7. Por lo tanto, el punto final es 3, 7. 3 en x y 7 en y. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dicen, dado los siguientes vectores, u menos 3, 6 y b 1 menos 2, calculamos el vector suma y 2u menos 3b. Ahora bien, vamos a ver cómo se realiza. Bien, colocamos el vector u, que sería menos 3, lo sumamos con más 1, coma, 6 más menos 2, lo coloco entre paréntesis porque es negativo, y lo que hacemos es sumar componentes con componentes. En este caso, menos 3 más 1 sería menos 2, y 6 menos 2, porque más por menos a menos, serían 4. Entonces ese es el vector suma, menos 2, 4. Bien, ahora multiplicamos 2u menos 3b. Tienes 2 por el vector u, menos 3 por el vector b. Entonces lo que hacemos es una simple multiplicación. Serían 2 por menos 3 menos 6, 2 por 6 2, 12, menos 3 por 1 son 3 y 3 por menos 2 menos 6. Bien, ahora ¿qué hacemos? Restamos. Menos 6, menos 3, componente con componente. Luego 12, menos por menos da más 6. Efectuamos esa operación, daría menos 9, una suma negativa, y 12 más 6 sería 18. Continuando con el siguiente ejercicio, me dicen componente vertical y horizontal de un vector. Entonces, la componente horizontal de un vector dice que sea un vector b y dirección θ. Entonces, el vector b es igual a las componentes x y y. Como lo observan allí en la figura, tenemos las componentes en el eje x y la componente en el eje y. Y tenemos la magnitud del vector, es decir, lo que mide el vector, como lo observan en la gráfica. Ahora, vamos a colocar las ecuaciones de dicho componente, tanto vertical como horizontal. En el área horizontal tenemos x es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y en el eje vertical tenemos y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. Hacemos un ejercicio para ver cómo se comporta esta ecuación. Encuentre las componentes vertical y horizontal sabiendo que la magnitud es 60 y el ángulo vale 120. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente sustituimos valores. X es igual a 60, que es la magnitud, por el coseno de 120. En el calculador me da 60 por el coseno de 120 menos 30. De igual manera con el eje Y. Entonces, 60 por seno de 120 me da 51,96. Bien. Ahora, con el siguiente ejercicio, tenemos que determine las componentes x y y, así como la fuerza resultante de cada una de las fuerzas que se muestran en la figura. La figura es la que está a continuación. Tenemos 3 fuerzas en esa estructura. Bien, como lo observan allí, tenemos grados. Entonces, la primera fuerza vale 60 libras fuerza, la segunda fuerza vale 40 libras fuerzas y la tercera fuerza vale 50 libras fuerza. Cada una de esas fuerzas hay que descomponerla tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X la fuerza 1, como lo observan allí, está dado por el ángulo y por la fuerza, 60 por el coseno de 25. Multiplicamos eso y me da 54,38, como lo observan allí. Bien,
Si podemos observar, voy a trazar una línea punteada para indicar las fuerzas que actúan sobre esa componente. En la fuerza 1x, ¿sí?, como está al lado del ángulo, sería el coseno del ángulo, y la fuerza 1 en y sería el que está enfrente del ángulo. Por lo tanto, la fuerza 1 en y tendría el valor de 60 multiplicado por el seno del ángulo. En este caso sería f de 1y es igual a 60 por el seno de 25. Entonces multiplico y me da 25,36 libras fuerza. Bien, de la misma manera efectuamos la descomposición de la segunda fuerza, como lo observan allí, que es 40 libras fuerza. Entonces la fuerza 2, en este caso de 40 libras, la descompongo tanto en el eje X como en el eje Y. Si observa, con la línea punteada nuevamente, estos son las componentes que me genera esa fuerza. Una componente en el eje X, ¿sí?, y una componente en el eje Y. Entonces, acuérdense que si estamos descomponiendo en el plano de dos dimensiones, son tanto en el eje X como en el eje Y, la descomposición de fuerza. Entonces eso viene dado por 40 por coseno del ángulo. Eso me daría 20 libras fuerza. Bien, ahora vamos a descomponer la fuerza 2Y. La fuerza de 2Y viene expresada de la siguiente manera. Bien, observan allí que el ángulo de 60 grados, ese ángulo opuestos por el vértice, quedaría de esta forma, 60 grados. Bien, ahora la fuerza 2y me quedaría menos 40 por el seno del ángulo. Ese menos 40 sale porque la dirección del eje Y es hacia abajo. Por lo tanto, todo lo que está hacia abajo es negativo. Entonces, por eso que es menos 40. Multiplicado por el seno de 60 me da menos 34,64 libras fuerza. Ahora bien, tenemos la fuerza que actúa en esa estructura, la fuerza número 3, en el eje X. Si observan, vamos a descomponer esas dos fuerzas, como lo observan allí, tanto en el eje X como en el eje Y. Prolongamos esa línea punteada y descomponemos tanto en el eje X como en el eje Y. En el eje X, en este caso, como estamos diciendo de que esta fuerza actúa en el eje del eje X negativo, por lo tanto es menos 50, si observan allí, multiplicado por el seno del ángulo. Bien, el seno de 50. Vamos a prolongar esta línea que está allí y sabemos que el ángulo opuesto por el vértice, ese ángulo sería el mismo. Entonces la fuerza 3 en el eje X ya no sería por el seno, sino sería por el coseno. Hay que tener mucho cuidado en eso. Nunca, o sea, no es lo mismo colocar seno que coseno. ¿Por qué? Porque resulta ser de que va a cambiar dependiendo de la dirección que esté esa fuerza. Bien, en la fuerza 3y, entonces es también negativa porque va hacia abajo. Pero en este caso multiplicado por el coseno de 50 me daría menos 32,14. Bien, ahora ¿qué hago? Sumo la fuerza en el eje X y sumo las fuerzas en el eje Y. La fuerza en X, 54,38 más 20 más menos 38,30. Eso me daría 36,08. Y las sumatorias de la fuerza en Y sería 25,36 más el menos 34,64 y menos 32,14. Sumado a esa fuerza me daría menos 41,42. Para allá la fuerza resultante es la magnitud en el eje X al cuadrado más la magnitud de la sumatoria de fuerza Y al cuadrado. Coloco esas fuerzas allí, la elevo al cuadrado y saco raíz de esa fuerza resultante. Y entonces me daría que es igual a 54,93. En este caso sería, como estamos trabajando con la unidad de libras-fuerza, entonces sería libras-fuerza. Bien,
Continuando con los ejercicios de vectores, tenemos que calcular el producto punto y el ángulo entre dichos vectores. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el vector U 3, 4 y el vector 8, 7. Para calcular el producto punto de dichos vectores, multiplicamos componente por componente. 3 por 8 más 4 por 7. Eso me daría, en este caso, 52. Bien, ahora calculamos la magnitud del módulo U. Entonces el módulo U es la primera componente del cuadrado más la segunda componente del cuadrado, todo eso en raíz. Al efecto de esa raíz me daría 5. De igual manera, hallamos la magnitud del componente B, 8 al cuadrado más 7 al cuadrado, y eso sacamos raíz cuadrada de eso, sería raíz de 113. Ahora bien, para calcular el ángulo de dichos vectores es esta fórmula que está ahí. Coseno del ángulo es igual a producto punto entre la magnitud de cada vector. Entonces sustituimos esos valores, 52 entre 5 que multiplica a la raíz de 103. Eso es igual a 0,9783. Pero yo necesito calcular el ángulo, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Entonces, el ángulo va a ser igual al arco coseno de 0,9783, que daría 11,94. Bien, amigos, para hallar el arco coseno, ustedes en su calculadora van a colocar la tecla donde dice Shift, como lo coloco allí, lo observan, más la tecla donde dice coseno, y allí colocan 0,9783 y le daría 11,94. Bien, amigos, eso es todo. Hasta pronto.